Gloria a Dios. Dios, hermanos, ha sido bueno. Y como decía nuestro hermano Ederson, el Señor no nos ha dejado solos. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y hasta el día de hoy hemos visto su mano poderosa en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo. Hasta el día de hoy el Señor no nos ha dejado solos. En el nombre de Jesús, gracias Padre por tu presencia, gracias por tu amor. Ahí donde estás en casa, empieza a preparar tu Biblia, empieza a preparar tu corazón, porque el Señor nos va a hablar el día de hoy. El Señor se va a mostrar a nuestras vidas de una manera sobrenatural, de una manera donde tú nunca lo habías visto. Y el Señor te hará entender cosas ocultas que tal vez no habías comprendido, y el Señor te empezará a revelar más de su palabra. Pero va a ser a medida de que tú y yo nos expongamos a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te entregamos esta mañana nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a prestar atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, prepara nuestra tierra, Señor. Díselo esta mañana. Señor, prepara mi tierra. Prepara mi tierra. Y que mi tierra dé fruto al 30, al 70 y al 100%, Padre. Que mi tierra dé fruto. En el nombre de Jesús. Preparamos nuestro corazón esta mañana para recibir lo que tú tienes preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Ederson. Hermano, ahí en casa, dile al Señor: háblame porque te escucho. Díselo: háblame porque te escucho. Quisiera arrancar este tema el día de hoy con esta frase. Normalmente la decimos cuando escuchamos la palabra del Señor o cuando estamos a punto de recibirla: habla porque te escucho. Y de verdad lo tenemos que decir con todo nuestro corazón, porque el Señor, cuando nosotros nos exponemos a su palabra, es el Padre que nos está hablando. Es el Señor que empieza a regar su semilla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser buena tierra. Nosotros tenemos que ser buena tierra y buenos receptores de su palabra, retener la palabra de Dios para cuando llegue el día difícil, allí tengamos palabra del Señor que nos dé aliento, que nos dé fuerza. Y cuando estemos en ese valle, cuando estemos en el valle de la sombra y de muerte y estemos en el desierto, recordemos la palabra del Señor. Así que, hermano, te voy a pedir que abras tu Biblia en Marcos 4. Y quiero detenerme y a empezar a abrir el capítulo en esta palabra, porque me llamaba mucho la atención y viene bastante. El Señor, la verdad, que cuando me indicaron que iba a compartir el día de hoy, el Señor ya me había preparado y rápidamente dije: este es el tema. Sentí en mi corazón y de verdad pareciera sencillo, y cuando yo hablo tal vez de Marcos 4, rápidamente algunos hermanos van a decir: ya sé de qué lo que va a hablar. Pero déjame darte una diferente perspectiva en este tema. Y dice: otra vez
comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió y alrededor de él mucha gente. Era normal, ¿verdad? Jesús atraía a mucha gente. Tanto que entrando a una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, les enseñaba parábolas, muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y una de las parábolas de que estaba a punto de enseñar Jesús era: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Me llama mucho la atención porque esta palabra se está viviendo en este tiempo. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que parte cayó junto al camino. Por favor, subraye en su Biblia, junto al camino. Y no lo pierda de vista. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía mucha profundidad de tierra. Por favor, subraye en su Biblia, pedregales. Pero salió el sol, se quemó y no tenía raíz porque se secó. Otra parte cayó entre espinos, subraye entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero en el 8, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si notaste en esta parábola, y más adelante el Señor se las explica a sus discípulos, y no los dijo a sus seguidores, y aquí me llama mucho la atención, y hoy quiero preguntarte: ¿qué eres? ¿Un discípulo o eres simplemente un seguidor? ¿Qué eres? Y vamos a ver más adelante. Y dice que, quiero que notes entonces 4 semillas que cayeron en diferentes lugares. El primero, como tú subrayaste en tu Biblia, dice que cayó junto al camino. Y esto es fácil de robar y fácil de quitar, y lo puedo ver como que es el conformismo o es una indecisión, ¿sí? La segunda semilla es una semilla de tierra poca profunda, que es fácil, germina muy rápido, pero cuando le pega el sol se quema, y eso habla de división. La semilla de espinos es una semilla que es desplazada por los problemas, por los propios espinos. Y aquí nos vamos a enfocar al materialismo. Y la semilla de buena tierra dan fruto, oyen y aceptan el llamado. O sea, aquí hablamos de creyentes fértiles, pero también tengo que decirlo, hay creyentes que son infértiles, que cae su palabra y que tal vez por la indecisión, por la división, porque están enfocados en el materialismo o porque no tienen fe, son creyentes infértiles. Yo quiero recordarte algo muy importante, mi hermano. Tú fuiste llamado por Dios para grandes cosas. Y como yo le decía a mi esposa ayer, le decía: mira, nosotros somos llamados para conquistar y que nuestro pie es de conquista. El diablo entonces no tiene la autoridad sobre tu vida, ¿verdad? Porque el sembrador en Cristo, Él es el que fue y sembró la semilla en ti. Él sembró la semilla para que tú empezaras a dar fruto al 30, 70 y 100%. Pero tú tienes que enfocarte en el autor y consumador de la fe, el que Él es nuestro sembrador, ¿verdad? Y despojarnos de nosotros mismos para que nosotros podamos ser cristianos fértiles y no perder nuestra mirada, ¿verdad? A mí me gusta mucho pensar, y es así. Y la Biblia nos describe a nosotros como cristianos como soldados. Esto quiere decir, mi hermano, que nosotros estamos en una guerra espiritual donde el enemigo no va a cobrar prisioneros. El enemigo te va a acabar si te apagas.
El enemigo te va a destruir, porque lo que el enemigo quiere es destruir tu familia, destruir tus finanzas. El enemigo quiere destruir todo aquello que tú amas, tu relación con Dios, porque el enemigo, hermano, no juega limpio. Y muchas veces en este lado de la pandemia, muchas personas se han enfriado. Muchas personas que ya no vienen a la iglesia o ven el servicio en diferido, ¿verdad? Porque, qué aburrida la alabanza, mejor me salto y me voy hasta la palabra, ¿verdad? Y mejor si ya dicen solo amén. Imagínate. Entonces, hay muchos cristianos que en la pandemia vino a apagarlos. La pandemia vino, si ellos estaban medio buscando al Señor o intentando buscar al Señor, la pandemia los apagó por completo. Pero hoy, tú que estás conectado, quiero decirte que tu corazón arda nuevamente en la presencia del Señor, que cuando haya instrumentos, hoy nos gozamos de una adoración, una alabanza poderosa, pero que en tu vida siempre se mantenga así, que no solamente sean los días domingos. Estamos en guerra y no nos podemos dar el lujo de relajarnos. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. No nos podemos dar el lujo de decir hay otro día, ¿verdad? Estamos en guerra, mi hermano. El enemigo entonces pretende perseguir tu llamado. El enemigo pretende destruir tu familia, tu futuro. El enemigo pretende destruir la relación con Dios con distractores. Primera de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes va a devorar? A las personas o a los cristianos que no están ardiendo en la presencia del Señor, que tienen su fuego medio así, ¿verdad? Y cuando uno le pregunta, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, mira, estoy como la mojarra, ¿verdad? Más o menos. O aquí jalando la carreta. Hermano, tenemos un Dios poderoso. La situación en la que tú estás pasando no define el llamado que Dios te ha hecho. El Señor te ha llamado para cosas grandes. Y no dejes entonces que los distractores te aparten de tu llamado. Primera semilla, entonces vamos a empezar con el tema. Y hablamos de la primera semilla en el camino, que era fácil de robar o quitar. Y vamos a ver Marcos 4:15. Aquí Jesús empieza a explicar esta parábola. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Indecisión. Ven más los problemas o piensan que sus problemas son más grandes que el favor de Dios en sus vidas. Piensan que el conformismo los acaba. Esta palabra lo sembró el Señor, pero el diablo dice que viene y la quita. Entonces no da fruto, es palabra que está junto al camino. Y quiero recordarte algo que pasó hace muchos años en Jueces 5:8. Si quieres me acompañas para allá. Jueces 5:8. Este momento, en este capítulo se le llama el cántico de Débora. ¿Pero por qué se llama así? Porque en este momento escucha bien esto, 5:6, según la segunda parte, bueno, te lo voy a leer todo. En los días de Sangar, hijos de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas, oigan, o sea, aquí hay personas que andaban por las sendas, se apartaron por los senderos torcidos. Cristianos ya conociendo el amor de Dios, cristianos que ya han nacido de nuevo, se están apartando y se están yendo por senderos torcidos. Y esto es señal de los últimos tiempos, porque el amor de muchos se va a enfriar en esta época. En estos tiempos difíciles de pandemia, hermanos, estos momentos de pandemia son principios de dolores para el mundo. Son principios de dolores, y aquí nosotros vemos a la luz de la palabra
lo que está escrito y lo estamos viendo. Así que no te asombre que el día de mañana salga otra enfermedad peor que la COVID. No te asombre. Pero recuérdate que para un cristiano todas las cosas le ayudan para bien. Y como decía que para nosotros morir es ganancia. Hermano, estemos preparados entonces para lo peor. Porque nuestro corazón tiene que arder, ¿verdad? Entonces, esta mujer, Débora, empezó a ver esto y las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído hasta que yo, Débora, dice aquí la Biblia en Jueces 5:7, me levanté como madres de Israel cuando escogían nuevos dioses. El pueblo de Israel que había sido liberado empezó a escoger nuevos dioses, se habían apartado por senderos torcidos porque la guerra, dice, estaba a la puerta. Débora, una mujer, empezó a escudriñar y a analizar los tiempos que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y dijo, la guerra está en la puerta. Y no es posible que nosotros estemos aquí perdiendo el tiempo. No es posible que muchos hermanos se hayan apartado y se han ido por senderos torcidos. No es posible que empiecen a levantar falsos dioses. Y empieza Débora a llamar a su esposo Barak, ¿verdad? Para que empezaran a coordinarse porque la guerra estaba en la puerta. Y en el capítulo 5:16 dice, se percibió en pie en el valle, entró las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Qué significa resolución de corazón? Indecisión, que estaban conformados. Y dice, ¿por qué? Lo hace en forma de pregunta. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? La familia de Rubén fue a escuchar a los becerros, ¿verdad? Estaba mientras que la guerra estaba en la puerta. Mientras que en la guerra estaba allí ya llegando al lugar, ellos decidieron irse hacia donde estaban los rebaños. Y aquí empezaron a decir, ayúdame, perdóname. Y empezaron a decirlo así. Hay hermanos así, hay hijos de Dios así. Sabemos que estamos en guerra. No nos podemos dar el lujo de irnos a ver los rebaños. No podemos darnos el lujo que la indecisión entre en nuestra familia. Cuando tú te quedas pensando y analizando y no haces nada, estás en peligro de perderte de ver la gloria de Dios. Porque más adelante en el 20 dice que desde los cielos pelearon las estrellas. Imagínate esto. Desde las órbitas pelearon contra Sísara y el Señor les dio la victoria. Pero la familia de Rubén, ¿dónde estaba? Estaba en los rebaños. Estaba allí, escuchando los balidos de los rebaños. Se perdieron de ver la gloria de Dios por una mujer. ¿Saben? Mujeres, sigan orando. Mujeres, sigan clamando. Mujeres, empiecen a hacer lo suyo. ¿Saben por qué? Yo soy fiel y testimonio de esto. Mientras que yo estaba en el mundo, mi esposa estaba clamando. Mientras que yo no quería nada con Dios, mi esposa estaba doblando rodillas en la iglesia. Y le pedí al Señor que el Señor me regresara nuevamente a los caminos. Ella ganó la victoria y yo vi el resultado. Ella ganó la victoria y yo vi la misericordia de Dios. Hermano, mujer, sigue peleando la batalla. La guerra está a la puerta. Y tú, varón, ciñe tus lomos, acompaña a tu esposa, no la dejes guerrear sola. Guerreen ambos, guerreen por su familia, guerreen por sus hijos, por su trabajo, guerreen por sus estudios, guerreen por sus padres, guerreen.
La guerra está a la puerta y no hay lugar entonces para la indecisión. No hay lugar entonces para el conformismo. No hay lugar entonces para la duda. Porque si no te vas a perder la gloria de Dios, te vas a perder ver la mano poderosa, como la mano de Dios destruye a tus enemigos. Solo vas a escuchar qué es lo que hizo con la familia de tal, vas a escuchar qué es lo que está haciendo con las otras familias y tú vas a decir, ¿y cuándo me va a tocar a mí mi bendición? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Será que en tu corazón hay duda? ¿Será que en tu corazón hay indecisión que cuando caiga la palabra del Señor el diablo la va a quitar fácilmente? Tienes que guerrear. Tienes que guerrear. No escuches entonces a las demás personas. ¿Sabes? Esto me recuerda a David en aquella vez contra Goliat. Todo mundo era experto, ¿verdad? Todo mundo portaba su armadura. Todo mundo era un general, un comandante. Todo el mundo sabía que le iban a dar por derrotar a ese filisteo. Todo el mundo sabía que le iban a dar a la hija del rey por solamente derrotarlo. Pero ¿sabes? Nadie estaba dispuesto a pelear. Nadie quería marcar la diferencia. Nadie quería hacer algo diferente y mucho menos agarrar la espada e ir a pelear. Y eran guerreros experimentados. No sé cuántas guerras hayan pasado. Imagínate el ejército de Israel atormentado por solo un hombre. Obviamente había mucho en juego, porque los filisteos habían preparado a este hombre precisamente para que llegara ese momento y que no derramaran más sangre, sino que solamente hubiera una pelea. Y esa pelea iba a decidir sobre el futuro de Israel. Pero se levantó David, dispuesto a pelear, sacó la indecisión de su corazón, sacó un conformismo. Cuando le dieron una armadura, estaba muy pesada. Cuando le dieron una espada, esto pesa mucho. No es por tus fuerzas, sino que es por las fuerzas del Señor. Entonces, la diferencia es que David estaba lleno de fe. Y esa semilla, que aparentemente empezó a dar fruto al 30, 70 y al 100%. Tú sabes entonces cómo resultó David siendo el rey. Pero esa decisión que tomó David era de valientes. Él sabía que la guerra estaba en la puerta. Él sabía que la guerra estaba allí. Y él lo único que dice, y este incircunciso los está atormentando. Más fuerte es el que está detrás mío, que es el poderoso de Israel, el que no ha perdido ni una sola batalla. Entonces, hermano, rompamos toda indecisión, rompamos todo conformismo, rompamos todo aquello que te está apartando de Dios. Esta semana estuve conversando con un amigo, él me decía, vos qué difícil es orar de noche, qué difícil es ayunar, antes se me hacía muy fácil. Yo solo lo escuchaba y realmente es así, pero cuando tu corazón está lleno de confusión, de conformismo, prefieres verte una serie de Netflix completa que a leer un capítulo de la Biblia. Prefieres perder cuando te das cuenta. A mí me ha pasado, y no eres el único, a mí me ha pasado que un solo capítulo y cuando miro, puchica, ya perdí 1 o 2 horas. Y yo digo, desperdicié mi tiempo. Hermano, rompamos entonces con eso que el enemigo está usando para destruirte. Rompamos entonces, mi hermano, para romper todo eso que el enemigo está usando para destruirte. Segundo, la semilla poca profunda. Vayamos nuevamente a Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra en el momento la reciben con gozo. Escucha esto. Pero no tienen raíz en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego
tropiezan. Personas que no tienen raíz. Cristianos escondidos que viven una vida live. ¿Qué es vivir una vida live? Es decir, yo soy cristiano, pero en mi trabajo nadie se entera. Silencio, silencio. Yo me comporto como todos los que están en mi oficina. Hago bromas de doble sentido. Participo de las cosas que ellos hacen. Volteo a ver a las secretarias. Porque vivo un cristianismo live. Ay, que como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, eso significa que yo puedo pecar y volver a pecar y volver a disfrutar misericordia, cuidado. No es así. Mucho cuidado, porque estás viviendo una vida de engaño. Estás viviendo una vida donde cuando el Señor venga y te pida cuentas, ¿qué vamos a decir? Y estas personas que tienen raíz poca profunda, tienen dificultad para crecer, dificultad para desarrollar dones, dificultad para poder empezar a servirle al Señor. Es que, Señor, yo te quiero servir, pero es que el tiempo, los estudios, mis hijos, ay no, Señor, yo no, mejor toma en cuenta a otra persona. Dificultad para crecer. ¿Sabes tú que nosotros todo el pueblo que le sirve al Señor lo hacemos por amor? Porque el Señor un día nos rescató y nos mostró su misericordia, y lo menos, hermano, de verdad que podemos hacer es servirle. Tenemos entonces empezar a ver, cuando solo busca, escucha esto, cristianos con poca dificultad para crecer, ¿verdad? Cristianos que solamente buscan las bendiciones en la palabra, ¿verdad? Y las subrayan. Ah, qué bonito esto, ¿verdad? Yo te prosperaré y te levantaré. Ah, Señor, yo te usaré, qué bonito. Pero la obediencia, ay no, esto, Señor, no, mejor lo tacho. Mejor no, esto sí no. Yo solo con las bendiciones, ¿verdad, pastor? Yo solo con las bendiciones, porque cuando ya empiezan a hablar de la obediencia, que el servicio, que el diezmo, no, Señor, no. Ahí mejor de lejitos. No, hermano. Yo te hago la pregunta esta mañana, ¿qué te impide crecer? ¿Qué impide que le sirvas al Señor? Y yo pude ver dos cosas aquí. Primero, un poderoso ejército de Israel derribando murallas, y al otro día pierden contra un ejército llamado Hai, en una ciudad llamada Hai. ¿Y sabes por qué? Porque había pecado oculto en el campamento. El Señor había ordenado acabar con todo. El Señor había ordenado esto, y vamos a ver Josué 7, acompáñame por favor, Josué 7:13. Amén. Yo te dije al principio que dijeras, háblame porque yo escucho, ¿verdad? Espero estar recibiendo varios amenes ahí en las redes sociales, o por lo menos un ay, ¿verdad? Y esta palabra, hermano, a mí me hizo primero, me pasaron la aplanadora, y digo, Señor, tú sabes lo que quieres hablar el día de hoy. Y vamos a salir de aquí bendecidos. Vamos a terminar este servicio bendecidos. Josué 7:13. En el 7 dice que Israel cometieron una privación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carní, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y se volvió Josué y les dijo, no suba todo el pueblo, porque la estrategia era enviar a todo el ejército de Israel a acabar con esa ciudad. Gracias a Dios no lo hizo, porque si no hubieran acabado con todo. Ahí ellos acababan de destruir Jericó, acababan de destruir esa ciudad que parecía impenetrable, pero hubo algo que hizo que fallaran, hubo algo que hizo que no los permitiera seguir avanzando,
y hubo algo que él hizo que no los dejó crecer. Y dice Jehová, le dijo a Josué, levántate porque te postras así en tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. Porque eso los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino delante de sus enemigos volverán a la espada. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema que hay en medio de vosotros. Hermano, si tu situación es problema, valle tras valle, dificultad más bajo dificultad, enfermedad tras enfermedad. Yo busco al Señor y yo no siento la presencia de Dios. Yo leo la palabra y no entiendo nada. Yo empiezo a levantar mis manos y luego cuando yo siento las tengo abajo. Hermano, ¿te has preguntado, será que no hay anatema en tu campamento? ¿Será que no hay algo allí que el Señor te ha estado pidiendo durante muchos años y tú no has querido entregar? ¿Será algo allí que has guardado en tus enseres y no te permite seguir creciendo? El Señor es claro en la palabra y les dijo, no voy a estar en medio de vosotros hasta que ustedes no destruyan el anatema que hay en su campamento. Palabra dura es esta, ¿verdad? Levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermano, después de que el pueblo de Israel se dio cuenta de que había robado, había guardado entre sus enseres el anatema y lo sacaron de allí, le pidieron perdón al Señor, hicieron un sacrificio. En el capítulo 8 vemos que Jai, esa ciudad insignificante, ese problema insignificante, esa enfermedad insignificante es vencida porque el pueblo de Israel se dio cuenta que había pecado en medio del pueblo de Israel. Había pecado en su familia que no habían entregado y hasta que no se dieron cuenta y lo sacaron, descubrieron ellos la victoria. Empezaron a ver que podían crecerse, empezaron a ver que podían avanzar. Esto mismo también le pasó a David. David en 2 Samuel 11, cuando estaba con Betsabé, la ve que se estaba bañando, la desea en su corazón, luego la llama a su alcoba, peca contra, se acuesta con ella, está embarazada y luego dice, ¿qué pasa ahora? Voy a tener que llamar al general para que se acueste con ella, pero el general, ¿sabes qué? Era fiel y él sabía que tenía que guardar guardia esa noche y estaba ahí parado. Y él decía, pero ¿por qué no se va a acostar con su esposa? Porque ese era mi plan maquiavélico, ¿verdad? Cuando tú estás pecando, empiezas a decir mentira tras mentira, pecado tras pecado, y se empieza a formar una cadenita. Una cadena, y sabes, mi esposa hasta a veces me habla y me dice, hasta con tono de amenazante, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, Giovanni. Entonces, y el Señor es así, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y el Señor conocía perfectamente su corazón. Y después, Él comete homicidio. Imagínate, pecado tras pecado, transgresión tras transgresión, mentira tras mentira. ¿En qué se había convertido David? Después de ser el hombre conforme al corazón de Dios, se vuelve un asesino, se vuelve un fornicario, se vuelve un mentiroso. Y hasta que David no se dio cuenta de que él estaba mal, empezó a sentir nuevamente la presencia del Señor. No esperes más, porque ahí mandó a un profeta, Natán, ¿verdad? Y le dijo, bueno, David, y le contó una historia. ¿Qué se merece este hombre? Se merece la muerte, le dijo. Que acaben con su vida. ¿Y sabes qué, David? Ese hombre eres tú.
Eso habla de no juzgar, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿a qué voy con esto? Dificultad para crecer, la semilla profunda. Tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿estamos creciendo en el Señor? ¿Cuántos años yo llevo de ser cristiano? ¿A cuántos he convertido? ¿A cuántos he llevado a la iglesia? ¿A cuántos he compartido yo los mensajes del pastor, los mensajes de buenas nuevas, a los cultos dominicales? ¿A cuántos les he compartido, les he hablado de Cristo? ¿Será que no estamos dormidos? Hermanos, recuérdate que somos, la Biblia nos compara como soldados y como te dije al principio, estamos en guerra. Y si nosotros no estamos matando al enemigo, entonces quiere decir que el enemigo está acecho. Estamos relajados, porque estamos cómodos. Es tiempo que nos empecemos a acercar a Dios. Es tiempo de que empecemos a exponernos a la palabra del Señor para que el Señor empiece a revelarnos, ¿verdad? Es tiempo como que metamos nuestra mano, ¿verdad? Y la saquemos. Y saquemos la lepra que hay en nuestro corazón. La volvamos a meter y la veamos como manos de un niño, como una piel suave. Metamos nuestra mano, hermanos. Busquemos ministración. Busquemos la ministración de Dios. Busquemos la ministración. Metamos nuestra mano y veamos, Señor, ¿qué es lo que yo tengo en mi corazón? Señor, ¿qué es lo que yo tengo en mi vida? Señor, ¿qué es lo que yo no me deja avanzar? ¿Cuántos años llevas ya de cristiano? Como te lo vuelvo a repetir. ¿A cuántos has convertido? ¿A cuántos le has hablado de Dios? ¿Qué es lo que no te permite crecer? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? Es momento, mi hermano, de sacar el anatema que hay en nuestro corazón. Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa, viene por una iglesia limpia, con vestidos blancos, con vestidos que no tienen arruga. Tercera semilla, la semilla en espinos, semilla desplazada por los problemas. Vamos a ver Marcos 4:18. Amén. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, entre otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muy bien. Engaño de las riquezas y la codicia. ¿Sabes? Durante esta semana estuve viajando mucho al occidente y en uno de los momentos hablamos con mi compañero que iba conmigo y él me decía, y miramos un carro muy bonito y él me decía, yo quisiera tener ese carro. Y yo quisiera, mira que, la verdad, yo tengo que trabajar, pero lo vi como ansioso, ¿verdad? Y yo le digo, mira, ¿cómo fue que tuviste tu primer carro, Leo? Mira, y me empezó a contar que tardó 2 años en comprar su carro y al fin que él pudo comprarlo. Le digo, mira, todas las cosas llegan en su momento indicado. No te desesperes. No, que no entres en afán. Porque te aseguro, y mira, hermano, y esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. Te aseguro que cuando uno se compara con otra persona, uno se frustra. Y dice, pero es porque yo no tengo... Aquel por qué tiene esa casa, aquel por qué tiene ese carro, aquel por qué lo ascendieron, aquel por qué gana más que yo, aquel, ¿verdad? Y uno se compara. Y siempre, como es la mente y el diablo, porque siempre termina uno en desventaja y no se da cuenta de lo que uno tiene. Y te voy a decir algo, muchas personas desean lo que tú tienes. Cuando hablamos de esto en el trabajo, muchos decían, hacer teletrabajo, hacer home office, decían, ¿verdad? Yo, miren, a uno uno dijo, denle gracias a Dios que tienen las dos cosas, que tienen home y que tienen office. Otros han perdido más de alguna de las dos cosas en esta pandemia. Dale gracias a Dios. Pero el materialismo, el engaño de las riquezas y las codicias, ¿qué dice? Van a hacer que la semilla sea ahogada y que sea infructuosa. No va a poder crecer. No va a poder crecer. Estas son las cosas
cuando dicen, es que yo trabajo duro por mi familia, es que yo me esfuerzo por mi familia, está bien. Pero que eso no quite tu mirada de la palabra del Señor. Pero que eso no quite la bendición. Pero que eso no quite que tú busques al Señor. Esfuérzate, está bien, porque la Biblia es clara. El que trabaja es justo que coma. Y el que no, pues que no coma, ¿verdad? Es clara en esto. Pero que eso no te quite ni te robe la bendición de buscar al Señor. No lo mires en diferido. No lo adelantes solamente hasta la prédica. No te pierdas de la bendición del Señor. Se preocupan más por lo material, personas que se preocupan más por lo material que por el alimento espiritual. Ahí andan personas desnutridas a pesar de que son algo ponchaditos, ¿verdad? Andan personas desnutridas espiritualmente porque no se alimentan de la palabra del Señor. Pareciera que lo tuvieran todo. Es que yo trabajo, Giovanni, ¿verdad? Mira, con el sudor de mi frente me he ganado. ¿Y espiritualmente cómo están? Personas muy ricas materialmente, pero pobres espiritualmente. Y cualquier problemita acaba con ellos. No te compares. No cometas el error de compararte con un incircunciso. No cometas el error de compararte por alguien mundano, porque el Señor que va delante de ti es justo y fiel. Sírvele y vas a ver. Entrégale tu corazón y vas a ver la bendición. Cuando esto suceda, vas a tener que compartirla, porque no te darás abasto para retenerlo todo. ¿Sabes a quién le pasó? A Simón. Simón estaba en su barca, me imagino yo, salió muy de madrugada y como muchos de nosotros que salimos a trabajar nos despedimos de nuestra esposa, de nuestros hijos y decimos, muchacha, ahí vengo, voy a ir a trabajar, voy a ver, voy a ir a vender, voy a ir a ver qué hago, vamos a comer, ahí regreso con algo rico para cenar, pensando que va a ir a hacer negocios, ¿verdad? Esto le pasó a Pedro, pensando que va a trabajar y que va a regresar bien. Él se dedicaba a ser pescador, un pescador innato. Desde pequeñito le habían enseñado a pescar, pero ese día, ¿sabes qué? No pescó nada. Estaba en la tarde, me imagino que estaba en la tarde doblando su red y ahora qué le digo a mi esposa, pero ni un pez, ¿y qué vamos a cenar? Yo les dije que les iba a llevar algo rico de comer y no llevo nada. No llevo nada. Y él estaba preocupado por el afán, preocupado porque no tenía nada para cenar. Estaba doblando sus redes ya era muy tarde. Se acerca una gran multitud y Pedro, me imagino que voltea a ver hacia el horizonte y ve un montón de gente llegar y se le acerca un hombre y le dice, préstame tu barca. Pero Pedro no le pudo decir que no porque él decía, no le pude decir que no, este hombre me lo dijo tan dulce que no le pude decir que no. Y dice que este hombre empezó a predicar en medio de su barca. Abro un paréntesis. Invita a que Jesús se suba a tu barca. Invita a que Jesús se suba a tu barca. Cuando terminó de predicar, le dice, echa mar adentro. Vamos a pescar. Mira, yo ya soy un pescador innato y ya he probado pescar y no hay nada en este mar. Ya es tarde, me quiero ir a mi casa. Echa mar adentro. Y obedeció. Pedro llegó, se acercó, tira la red de tu lado derecho. Este hombre me va a enseñar a mí a pescar. Yo que tengo experiencia en esto, bueno, le voy a hacer caso solo para que de verdad que se calle y que se baje de mi barca porque ya quiero llegar a mi casa. No sé si Pedro pensó en esto, no está escrito ahí. Pedro después empezó a tirar la red y empezó a sentir una presión negativa. Y empezó a jalar cuando vio los peces alborotados. Y empezó a chiflar, ¡hey, vengan! Vengan, porque su barca se estaba a punto de hundir. Vengan, amigos, vengan. Llenen sus redes también. Ayúdenme. Y todos se llevaron una parte de la bendición del Señor. Que el materialismo
que el momento difícil, tal vez no tienes hoy, pero tenle fe al Señor, que eso no apague y ni ahogue la semilla que el Señor ha puesto en ti. Que los problemas y la situación no ahoguen lo que el Señor ha sembrado en tu vida. La semilla desplazada por problemas. Pedro estaba en ese problema, pero no tenía nada para comer. Pedro no tenía nada para llevar a su casa, pero se le apareció Jesús. Así como hace muchos años se nos apareció Cristo. Hace muchos años, a mí hace 15 años que se me apareció Cristo. Y desde ese momento el Señor ha cambiado mi corazón. Tal vez me he apartado, tal vez me aparté. Luego el Señor me hizo regresar nuevamente. Acepta el llamado. Acepta el llamado y empieza a dar fruto. Así se llama el tema. Acepta el llamado y empieza a dar fruto. Para terminar, la cuarta semilla, de buena tierra. Y estos, Marcos 4:20. Y estos son los que creyeron, fueron sembrados, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 70 y 100 por uno. Aquí me preocupa mucho porque entonces hay cristianos que dan fruto y otros cristianos que no dan fruto. Los que oyen y aceptan el llamado son los que dan fruto, hermano. Los que no y se resisten son los que son infértiles y clasifican en las 3 tierras pasadas. En el camino, pedregales, entre espinos, ¿verdad? Pero recuérdate que en Juan 15 dice algo muy importante. Vamos a leer Juan 15. Juan capítulo 15. Y habla que dice: yo soy la vid verdadera, en mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve ¿qué? Para que lleve ¿qué? Más fruto. Dilo conmigo, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, hermano, el Señor tiene que limpiarnos. O sea, hermano, el Señor tiene que limpiarnos, ¿verdad? Para que nosotros demos ¿qué? Fruto. Para que nosotros seamos de bendición. Para que nuestra barca esté Cristo, el Señor tiene que limpiarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar limpiarnos también. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. Oiga esto, no puede llevar fruto a sí mismo si no permanece en la vid. Nosotros sin Cristo no somos nada. Nosotros con Cristo somos todo. Nosotros con Cristo vamos a dar fruto. Y así también vosotros si permanecéis en mí. Hermano, este capítulo se resume a que tenemos que dar fruto, a que debemos dejarnos limpiar por el Señor, debemos dejarnos formar, debemos dejarnos trabajar, debemos exponernos delante del Señor para que nosotros demos fruto al 30, 70 y 100%. Pero tenemos que permanecer en Él. Pero nuestra luz, nuestro fuego en nuestro corazón tiene que arder para que empecemos a hablar en lenguas, para que empecemos a fluir en dones, para que empecemos entonces a ver la bendición del Señor. Tenemos que arder. No hay de otra, no hay otro camino, no hay un camino fácil. Es el único camino que el Señor prepara para los hijos del Señor, así como aquel día en Pentecostés, donde estaban todos encerrados y empezaron a alabar al Señor, empezaron a adorar al Señor, se empezaron a entregar. Unos empezaron a hablar en lenguas, otros empezaron a profetizar, unos empezaron a ver visiones, y así el fuego del Espíritu Santo cayó sobre el pueblo de Israel. Así el Señor desea
que ese fuego caiga sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu situación. Así el Señor va a empezar a levantarnos, porque nos tenemos que dar cuenta que fuera de Él nosotros no somos nada. Y aquí el Señor dice: permaneced en mí. Esa es la orden que nuestro general nos está dando esta mañana. Esa es la orden que nuestro Señor nos está dando esta mañana, hermano. Permaneced en mí, porque yo te voy a hacer que des fruto al 30, 70 y 100 por uno. Todo aquello que tú pensabas que estaba seco va a empezar a formar vida. Todo aquello que tú solo veías huesos secos va a empezar a formarse en tu vida. Es momento que la iglesia se dé cuenta de esto. Es momento que se den cuenta que el Señor viene pronto y viene a ver esa vid, a limpiarla. Viene a separar a los que no están dando fruto, los va a cortar. Y los que están dando fruto los limpiará. ¿Para qué? Para que den más fruto. Y vosotros que estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, y Él va a permanecer en vosotros. Yo no sé cuál es la situación en la que estás pasando. ¿Por qué estás? ¿En qué nos hemos metido? ¿Qué decisiones hemos estado tomando? Es momento, hermano, que nos demos cuenta que fuera de Él nosotros no somos nada. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Vamos a ministrar esta palabra. ¿Quieres dar fruto? Voy a repetirte la pregunta. ¿Quieres dar fruto? Permanece. Mantente firme. ¿Quieres ser bendecido? Permanece. Invita a Jesús a tu barca. ¿Quieres ver la sobrenaturalidad de Dios? Invita a Jesús a tu casa. Ahí donde tú estás. Sí, hermano, allí no es necesario que hagas otra cosa. No es necesario que hagas algo fuera de lo normal, solo con levantar tus manos y decir: Señor, yo quiero dar fruto. Pregúntate, ¿cuántas veces has escuchado el mensaje de la palabra del Señor? Pregúntate, ¿cuántas veces has estado expuesto a la presencia del Señor? Ahora, pregúntate, ¿dónde ha caído esa semilla? Tal vez cuando la recibiste estabas pensando en los problemas, en el que qué me voy a poner mañana, qué zapatos me voy a comprar, a dónde voy a ir a almorzar, qué voy a pedir. De repente hay semilla, hay tierra poca profunda en tu vida, y es una bonita mañana decirle: Señor, Señor, aquí está mi corazón, aquí está algo que no me deja fluir. Tal vez es un pecado oculto, hermano, pero ¿qué somos nosotros para juzgarte? El único que nos puede juzgar es Dios. El único que puede redarguirte es el Espíritu Santo. Pero de repente tengo la obligación de decírtelo. De repente es por un pecado oculto que no le has entregado al Señor y no has permitido que el Señor fluya. No has permitido ganar una batalla por esa situación que te avergüenza, y no lo dirías en público. Busca administración. Pídele perdón. Así como terminó mi hermano Ederson,
la adoración y dijo: si tú has fallado al Señor, es una bonita mañana para que le pidas perdón al Señor. Si tú, mi hermano, mi amigo que nos estás escuchando y no has aceptado el llamado, no has aceptado a Dios en tu corazón, es el momento. No esperes más. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu vida? Acércate. Acércate. Si tú te apartaste de Él por las situaciones difíciles, tal vez pensaste que Dios te traicionó, de que Dios te dejó solo. Déjame decirte que lo único que creíste fue la mentira del diablo, no fue la voz del Señor. Es momento entonces de regresar. Es momento entonces de decir: Señor, aquí está mi tierra. Señor, aquí está mi corazón. Que esta palabra, Señor, dé fruto. Yo quiero ser un cristiano, Padre, que dé fruto, que un cristiano que permanezca en ti, un cristiano que arda en tu presencia, un cristiano que levante sus manos, un cristiano que empiece a hablar en lenguas. Yo quiero fluir en tu presencia. Tal vez solamente has visto cómo hay hermanos que empiezan a hablar en lenguas y tú dices: ¿a mí cuándo? ¿A mí cuándo, Señor? Sabes, yo me preguntaba eso también. Cuando yo veía a los hermanos que profetizaban, cuando yo veía a los hermanos que hablaban en lenguas, yo decía: Señor, úsame. Pero me di cuenta que a la medida que tú te expongas a la presencia del Señor, el Señor te va a usar. No hay otro camino. Levanta tus manos allí en tu casa. Dile al Señor: Señor, úsame. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo